Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a nuestro foro académico, donde vamos a analizar las propuestas más discutidas en la estrategia corporativa moderna, la creación de valor compartido o PVC, que llaman ahora. Bueno, específicamente hoy vamos a abordar la metodología, los casos de éxito y algunas de las críticas que rodean este concepto en el marco de la construcción de paz y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para contextualizar un poco, cuando hablamos de Colombia, la CBC adquiere una relevancia única. Nuestro texto guía nos advierte que hay un gran reto, o el gran reto está en aprender a hacer negocios de forma responsable en las regiones como más golpeadas por el conflicto armado. Bueno, para todo esto, digamos que es muy urgente mapear sectores clave como el agroindustrial o el extractivo, asegurando que su dimensión económica pues no vaya, o sea, genere desarrollo sin exacerbar los conflictos locales de violencia. Entonces, hoy me acompañan tres expertos. Eduard Ángel nos va a explicar el cómo de su implementación y medición. Ricardo nos traerá las evidencias de algunos casos de éxito reales y finalmente, pues Henry nos pondrá sobre la mesa algunos límites y cuestionamientos éticos del modelo. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con el aspecto metodológico. Eduardo Ángel, ¿cómo puede una empresa pasar de la teoría a la práctica para implementar y medir el valor compartido? Vale, muchas gracias por la introducción, pero primero que todo, para responder a tu pregunta, debemos remitirnos a la literatura especializada, específicamente al trabajo de Pfizer y sus colaboradores en su artículo Innovation for Shared Value. Ellos proponen 5 pasos esenciales que las empresas exitosas siguen para integrar este enfoque. El primer paso es incorporar un propósito social directamente en la cultura y estrategia corporativa de la empresa. No es un añadido cosmético, debe estar en el presupuesto y en la planeación. El segundo consiste en definir una necesidad social concreta. Eso requiere investigar a fondo barreras del entorno para entender cómo transforman las condiciones subyacentes la población. El tercero es la medición del valor compartido. Este punto es vital porque al demostrar que hay un beneficio económico y social simultáneo, se atrae a los inversionistas. El cuarto paso es diseñar una estructura de innovación óptima, lo que significa tener la capacidad de financiera y de gobernanza para sostener el proyecto. Y el quinto paso es la co-creación, aliándose con gobiernos, ONGs y comunidades. Ahora bien, si nos enfocamos en la medición, la organización FSG propone un proceso iterativo de 4 pasos que conecta la estrategia con el control. Consiste en identificar el problema, estructurar el caso del negocio, hacer seguimiento al proceso y evaluar el valor producido para desbloquear nuevas oportunidades. Un detalle clave para este foro, a diferencia de la responsabilidad social empresarial tradicional que usa indicadores universales como el Global Reporting, inicia el GRI, para reportar sostenibilidad general, la CBC exige métricas específicas adaptadas a cada proyecto de negocio. Esto se debe a lo que se mide es la interacción directa entre los resultados de negocio, pues como el aumento de rentabilidad y los resultados sociales, así como también la mejora de la educación o nutrición de una comunidad. Pero para entender esto es mejor, o sea, se ve necesario ver cómo se aplica en la vida real. Para eso le doy el paso a Ricardo, para que nos ilustre más con los casos prácticos. Gracias, Edgar. De hecho, considero que lo mejor sería remitirnos a la literatura, donde encontramos varios casos emblemáticos que muestran que existe una sinergia global real del ganar-ganar, es completamente viable. Y en general, a nivel global, podemos destacar 3 iniciativas que son muy interesantes para el caso. En primer lugar, tenemos a Coca-Cola en Brasil, que implementó la iniciativa del colectivo, capacitando jóvenes desempleados mientras fortalecía sus propios canales de distribución en barrios vulnerables. Por otro lado, tenemos a Intel, que diseñó su estrategia de transformación educativa, creando pues tecnología específica para escuelas, recursos y cerró una brecha digital, al mismo tiempo que le abrió un gigantesco mercado a la tecnología educativa. Y por último tenemos a Nestlé, que se enfocó en impulsar el desarrollo de clústeres rurales en India, capacitando ganaderos locales y dotándolos de tecnología para asegurar un suministro constante y de alta calidad para su propia producción. Lo que más nos interesa en este contexto es cómo se vive esto en Colombia. El texto destaca específicamente el camino al proceso de SAP Miller. Es una multinacional cervecera que identificó que las tiendas de barrio representan el 45% de sus ventas en Latinoamérica, pero que los dueños por lo general tenían familias de bajos ingresos y con poca capacitación administrativa. Entonces, esta alianza, en esa alianza con la organización Fundes, crearon un programa de formación técnica comercial y el liderazgo comunitario para los tenderos. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que ellos pudieron conseguir? Pues para Sam Miller las ventas aumentaron aproximadamente un 10% y se fortaleció notablemente la lealtad que tenían con los clientes. Y para los tenderos de barrio, sus ventas aumentaron en un promedio un 17% y su margen de ganancia subió alrededor de un 2%. Adquirieron un control real de sus finanzas familiares. Entonces, bastante, bastante representativo. Esto nos muestra que el desarrollo social
puede ser el motor de la rentabilidad empresarial. Sin embargo, pues no todo es perfecto en la teoría, y Henry ha estado analizando las inconsistencias de este modelo, que sería interesante escuchar pues la perspectiva que tiene desde ese punto. Muchas gracias, Ricardo. En efecto, específicamente, pues, estos casos suenan muy inspiradores. Sin embargo, la academia ha sido sumamente crítica en la creación de valor compartido. Autores como Crane, como Hart, como Antonio Vivas cuestionan profundamente el alcance real de este concepto y pues, lo que significa. La primera crítica apunta a su falta de originalidad, precisamente porque Crane y sus colegas afirman que Porter y Crane ignoraron deliberadamente décadas de avance en responsabilidad social empresarial, gestión de stakeholders e innovación social para pues, presentar como tal esta creación de valor compartido. Se ve como algo novedoso, pero cuando en el fondo se mira, pues prácticamente se nutre de lo mismo. De hecho, Antonio Vivas es muy tajante al analizar los propios ejemplos de Porter y Kern. Él argumenta que en esos casos de reducción de agua de Coca-Cola o de Nestlé no son valor compartido, sino que es responsabilidad social tradicional, reactiva, motivada precisamente por los costos y la protección de su reputación a las críticas sociales. O sea, se infunde por cosas que no son propias de ellos, sino ya más por valores económicos. Pero pues el problema más grave de este valor compartido es un sesgo de mercado y su capacidad para resolver problemas sociales complejos de forma equitativa. Vivas explica que el valor, el valor se genera desigualmente en los países de desarrollo, en regiones de posconflicto, ya que pues existen algunas estructuras del Estado en esto. Sin embargo, pues si una empresa llega a una zona minera remota, es posible que necesite construir y mantener escuelas, centros de salud para pues, evitar migración de los trabajadores. Estas acciones, si bien generan un alto valor social, no generan un valor económico directo. Y para una empresa, bajo la lógica pues, precisamente de esta teoría del valor compartido, este proyecto pues, se descartaría porque no es rentable. Por lo tanto, pues, el valor pues, compartido no es universal, sino suspendería como una solución a la pobreza o exclusión del empresario para pues, que obtenga una ganancia económica. Y pues en esto corremos un riesgo de ignorar injusticias estructurales más urgentes, que simplemente no son rentables para solucionar como tal los problemas. Entonces es como la crítica. Bueno, muchísimas gracias a los tres por sus intervenciones. Digamos que recogiendo un poco, todo ha sido muy fascinante, todo este debate. Digamos que por un lado, que podemos decir que la CBC pues ofrece un esquema de metodología rigurosa, tenemos unos casos de negocios sumamente exitosos, como el de SAP Miller, pero pues por el contrario también enfrenta unos cuestionamientos éticos importantes, sobre todo relacionados como así el mercado puede realmente erguirse como el solucionador de estas fallas sociales que son, digamos que, mucho más notorias en zonas de conflicto, donde el beneficio económico pues no es inmediato y muchas veces tampoco viable. Entonces, con esta base teórica clara, vamos a abrir nuestro espacio de dinámica conversacional para profundizar más en estas contradicciones. Les propongo pues que iniciemos con unas preguntas orientadoras, nos van a dar rápidamente como la temática. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿CBC o RC, que es nuestra responsabilidad empresarial, en zonas de postconflicto? Por ahí se orienta lo que vamos a debatir ahora. Entonces, si aceptamos la tesis de Antonio Vives de que las zonas marginadas o postconflicto se necesita inversión social sin retorno económico inmediato, debemos concluir que la CBC es inviable para la construcción de paz en Colombia y que deberíamos limitarnos a la responsabilidad social empresarial tradicional. ¿O ustedes qué opinan? Bueno, yo quisiera comenzar ahí. No creo que debamos verlas como excluyentes, sino como fases de un mismo proceso. En las primeras etapas de una zona afectada por el conflicto, es obvio que la responsabilidad social empresarial tradicional y la filantropía son indispensables para garantizar la supervivencia básica, la infraestructura escolar o la salud. Sin embargo, la filantropía no es sostenible en el largo plazo. Si la empresa no sobrevive, ahí es donde la CBC se vuelve necesaria. Una vez establecidas las condiciones mínimas de gobernanza y seguridad mediante los 5 pasos, o bueno, el quinto paso de la cocreación, la empresa puede empezar a integrar a las comunidades agrícolas o locales en su cadena de valor. Esto transforma y le ayuda, es una ayuda temporal como un motor económico autosostenible en el tiempo. Precisamente entiendo el punto de Eduardo, pero pues el peligro real de esa transición es lo que Claren y sus coautores denominan como la ilusión del ganar-ganar. Si le decimos al empresario que solo debe invertir cuando entre en un modelo de valor compartido
O sea, que solo en un modelo rentable de valor compartido de entrar corremos el riesgo de dejar desprotegidas a las poblaciones más vulnerables o con menores capacidades productivas, especialmente las que no generan como tal dinero, que justamente son las que más necesitan de inversión social. Además en el posconflicto, la reconciliación y la justicia transicional no pueden medir que el Estado, que un Estado tenga como tal, o bueno, el Estado no puede medir que hayan pérdidas o ganancias. Limitar el rol empresarial solo para pues, el valor compartido puede despojarlos de la responsabilidad ética y política de la construcción también de paz. Sí, Henry, pero pues digamos, por eso comenzaba la introducción diciendo que por eso tenemos que mirar los ejemplos prácticos. El caso de Sam Miller con los tenderos, pues brindan una capacitación, incluían componentes de liderazgo responsable, interacción familiar para la cohesión social. O sea, hay que entender que eso no tiene un retorno económico directo, o sea, en la primera semana, pero a mediano plazo genera una estabilidad cultural y lealtad de marca que rentabiliza. O sea, el verdadero valor compartido, considero yo, en el posconflicto, radica en entender que la rentabilidad de una empresa depende de que la sociedad que lo rodea esté sana, pacífica y con condiciones. O sea, estabilizar la sociedad es lo mejor que uno puede hacer para un negocio a largo plazo. Bueno, muchas gracias a los tres. Pues vamos a seguir avanzando para que podamos abordar las demás preguntas. Estaba más orientada hacia el papel de las ODS en la empresa. Entonces, sabemos que el texto nos señala que Latinoamérica, cerca del 80% de las empresas afirma tomar acciones sobre las ODS. Entonces, las incluyen en alguna parte. Enfocándonos principalmente, o suelen enfocarse principalmente en trabajo decente, que es el objetivo 8, y educación de calidad, que sería nuestro objetivo 4. Sin embargo, hemos notado que el objetivo 16, que sería la paz, justicia e instituciones sólidas, queda en un lugar como rezagado. Entonces, ¿cómo podemos incentivar a las empresas latinoamericanas y colombianas a priorizar la construcción de paz desde sus modelos de negocio? Si quieres, yo comienzo. Yo considero que la clave está en el uso de herramientas prácticas como el SG Compass. Muchas empresas no se involucran realmente en la construcción de paz porque lo ven como un tema político ajeno o muy complejo para querer meterse en eso. Entonces, si lográramos traducir el objetivo 16 en metas de negocio como la reducción de los riesgos operativos al formalizar el empleo rural o el desarrollo de proveedores en las zonas de conflicto, pues las empresas entenderán que construir una paz no es simplemente un deber moral, sino una estrategia para mitigar riesgos y abrir nuevas oportunidades de negocio, como se propone en la bibliografía de la creación de valor compartido. Pues sí, en este caso yo pues estoy de acuerdo con que la formalización y el empleo digno son avances cruciales, pero pues debemos ser también sumamente cuidadosos de que esto se convierta en una simple etiqueta de relaciones públicas o un page washing, un lavado de imagen. El texto concluye en la reflexión muy importante, a diferencia de los ODS, pues para el caso de la, perdón, para el caso de la construcción de paz aún no existen mecanismos ni hoja de ruta que explique pues a la empresa cómo pues una actividad económica puede y también debe sostener la paz de manera activa. Mientras no definamos una gobernanza democrática en las comunidades que participen activamente en definir cuáles son esas necesidades reales de estas partes y las iniciativas de paz de las empresas, pues van a seguir siendo unilaterales y bajo un impacto poco sistemático. O sea, no van a tener como tal el impacto que realmente deberían tener. O sea, a Henry no le gusta nada. Bueno, continuemos. Pero bueno, justamente por eso la conclusión de este capítulo nos invita a trazar que esas metodologías y hojas de ruta pendientes no debemos desechar a la CBC por sus limitaciones, sino complementarla. Si logramos que las empresas entiendan que su supervivencia en mercados emergentes depende de la solidez de las instituciones locales y de la paz en sus territorios, daremos un paso gigante para que la inversión privada deje de ser meramente extractiva y se convierta en un actor de reconciliación nacional. Bueno, como hemos visto, todo el debate ha ido centradísimo entre los beneficios que nos trae este modelo, pero pues también los grandes retos que tienen a nivel ético. Pues lo mejor es tenerlo siempre a la vista para que pues, pueda seguir mejorando y dé mejores resultados. Entonces, recopilemos un poquito, pues en primer lugar que vimos que la creación de valor compartido pues no es una fórmula mágica que debe reemplazar pues nuestro modelo más antiguo, por decirlo así, que es la responsabilidad social empresarial. Ambas herramientas son muy necesarias y pues deberían coexistir. Entonces, especialmente pues en ambientes tan complejos como el postconflicto colombiano. En segundo lugar, pues hay un verdadero reto en nuestra generación y las que vienen en construir esas hojas de ruta o esos planes metodológicos para que pues se pueda conectar de manera transparente la rentabilidad de la empresa, del sector privado, pues con la justicia social y la paz duradera. Entonces, agradecemos profundamente a nuestros expertos por sus valiosos aportes y contribuciones en este debate y a todos ustedes que nos están viendo por su atención. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a ti y a todos los Gracias. participantes. Gracias. Listo.